Vamos a presentar a nuestro próximo orador. Él es Guillermo Rivas, trabaja en GFK Argentina desde el año 2012, es el jefe de producto regional para Latinoamérica. Se desempeña en el desarrollo de objetivos en venta, creando herramientas nuevas para estudios de shopper y retail en Latinoamérica. Me encanta el título de su presentación, Cómo analizar Big Data y no morir en el intento. Le damos un fuerte aplauso. Hola, bienvenido. Bueno, vengo a presentarles esta presentación que es Cómo analizar Big Data sin morir en el intento, que es algo que habíamos co-creado y que les voy a intentar presentar. La idea de esto es presentarle cómo analizar Big Data marketing friendly, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos en Big Data, siempre pensamos en un señor, que generalmente es ingeniero, que se sienta con una computadora y analiza una gran cantidad de información, y eso sucede. Y después tenemos que comunicarnos con ese ingeniero, o con ese estadístico, o con ese programador, y tenemos que tratar de hacer que eso tenga valor. Y ese es el proceso que hoy les vengo a tratar de contar. Y se los voy a contar a partir de una experiencia que tenemos corriendo todavía, un estudio que hacemos con Mercado Libre. Como jefe de producto de Shopper Research para Latinoamérica, Mercado Libre nos contactó hace unos años para decirnos, miren, yo tengo toda esta información, pero me hace falta muchísima más información, quiero generar más información todavía y quiero analizarla de una manera que tenga valor. Entonces, como varios han hecho, voy a empezar con un refrán, ¿no? Ese refrán que decían nuestras abuelas, las palabras se las lleva el viento. Bueno, no más. ¿Sí? Las palabras no se las lleva el viento. Todo lo que, sobre todo en el mundo digital, todo lo que hacemos deja una huella. ¿Sí? Todo lo que hacemos deja una huella en algún lado, en algún servidor. En algún lugar está lo que dijimos. Lo saben todos los que escribieron alguna vez un WhatsApp y se arrepintieron. Lo saben todos los que escribieron un tweet y después trataron de borrarlo y alguien ya lo había copiado y se lo publicó. Todos saben que todo lo que hacemos online deja una huella. Entonces, esto hace que hoy por hoy estas huellas que se van dejando, como decía recién la oradora que me precedió, nos permiten poder analizar comportamientos de las personas, nos permiten poder saber qué estuvo haciendo la gente. Como la gente deja una huella de todo lo que hace, nosotros podemos analizar eso que hizo la gente y entender su comportamiento. ¿Por qué digo que hay que entender el comportamiento de la gente, sobre todo en el mundo online? Si ustedes entran cualquier día a su historial, están trabajando, ¿sí? Entran en la computadora de su trabajo, no ni hablar en la de su casa, en la de su trabajo, entran al historial de Internet, al historial de cualquier buscador que ustedes, de cualquier navegador que ustedes utilicen, se van a sorprender de las páginas que ustedes visitaron, que no se acuerdan que visitaron 30 minutos después de haberla visitado. ¿Sí? Ustedes entran y dicen, yo leí esta nota, yo miré esto, yo miré aquello. ¿Cómo puede ser que yo haya generado tanta información y ni me acuerdo? Entonces, si nosotros tratamos de preguntarle a la gente, por ejemplo, en su camino de compra le decimos, ¿cuántas páginas visitaste a la hora de comprar tu último celular? Lo que nos va a decir la gente no tiene nada que ver con la realidad. Lo que tenemos que hacer es mirar lo que hizo la gente. Tenemos que estudiar su comportamiento online. Esta actividad que la gente hace, que deja huellas, lo que hace es generar muchísima información. Por día estamos hablando de 2.5 exabytes de información. 2.5 exabytes de información son 2, 5 y muchísimos ceros atrás. ¿Sí? ¿Cuántos? Muchísimos. Ceros que lo que les quiero destacar es que esta información en algún lado está. ¿Sí? Y esta información se puede relevar y se puede analizar. ¿Y cómo es lo que vamos a ver? Esto es Big Data, ¿no? 2,5 exabytes de información por día es Big Data. Pero si tratamos de definirla más conceptualmente, ¿qué es Big Data? ¿Qué me dirían ustedes que es Big Data? ¿Quién quiere levantar? Nadie quiere levantar la mano y decir qué es Big Data porque saben que después viene una definición que estuvimos estudiando nosotros mucho tiempo y demás. Pero así, intuitivamente, ¿qué es Big Data? Información a gran escala. Perfecto, eso es Big Data, básicamente. ¿Sí? Big Data es esta clase de información que tiene un gran volumen,
Pero aparte de un gran volumen, tiene una gran velocidad, se produce a gran velocidad, y aparte de producirse a gran velocidad, tiene una gran variedad en el tipo de información que vamos a almacenar. Nosotros vamos a poder tener acceso a likes de Facebook, vamos a poder tener acceso a términos de búsqueda en Google, vamos a poder tener acceso a páginas que se visitaron, a fotos que se miraron, a videos que se descargaron o se vieron online. Vamos a tener acceso a un montón de información diferente. Y cuando ustedes trabajen con Big Data en sus empresas, también van a tener información diferente. Van a tener registros de personas que se registraron online. Van a tener registros de personas que se registraron en otro lado. Van a tener información de tarjetas de crédito. Van a tener información de llamados telefónicos. Van a tener información de mensajes en WhatsApp. Digamos, de acuerdo a qué fuente de información ustedes vayan a buscar, o de tweets. De acuerdo a qué fuente de información, van a tener una variedad muy importante de información. Entonces, este tipo de información, lo que nos exigió a las empresas de investigación de mercado, es cambiar la forma en que trabajamos. Y le va a exigir a ustedes también, es cambiar la forma en que ustedes miran la información. Hoy por hoy va a haber muchísima información, tanta que es muy difícil de abarcar y hay que cambiar los métodos, tanto técnicos como analíticos, de abarcar esa información, ¿sí? Les doy un ejemplo. Piensen cuando ustedes le piden a una empresa de investigación de mercado, hagan un estudio de 400 casos. Le hago 15 minutos de preguntas y quiero saber tal cosa. Cambiamos eso y digámosle a una empresa de investigación de mercado que analice 400 casos, ¿sí?, de lo que hace la gente online. Cada persona de esos 400 va a generar 385, entre esas 400 personas van a generar 385.000 nuevas URLs por día, ¿sí? En un año van a generar 34 millones de registros. Entonces yo le pido a esta agencia de investigación de mercado, relevame esto y pasame la base de datos, y la base de datos va a ser un Excel, supongamos, de 34 millones de registros, y hay que analizar eso. Eso, por ejemplo, si hacemos 400 personas. Hoy estamos trabajando con paneles de 9.000, 9.500 personas. Entonces, la cantidad de información, el volumen de información que se genera es muchísimo y por eso les traemos un ejemplo de información para ver cómo se puede acercar uno, un ejemplo de estudio para ver cómo se puede acercar uno a esto. Porque hablamos de 3B, hablamos de volumen, hablamos de velocidad y hablamos de variedad, pero también tenemos que hablar de una cuarta B, porque toda esta información no es absolutamente nada si nosotros no le agregamos esta cuarta B, que es el valor, ¿sí? Que es cómo encontrar valor en todo ese mar de información. ¿Cómo hago si recibo o tengo una base de datos de 3.400 millones de líneas con 450 millones de variables? ¿Cómo hago para convertir esos datos en valor? Y toda esta información que no tiene nada que ver con la idea de muestreo, con la idea de segmentación tradicional que tenemos, o con la lógica de pedir un focus group y que haya un moderador, o con hacer encuestas a la gente. ¿Cómo hacemos para poder convertir en información esos datos que tenemos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que les voy a contar es el estudio que hicimos para Mercado Libre. Todos conocen Mercado Libre, supongo. Saben que Mercado Libre es esta empresa que es uno de los más reconocidos players en Latinoamérica como marketplace y que hace mucho tiempo que viene vendiéndonos absolutamente de todo. Mercado Libre se nos acerca y nos dice, ok, yo tengo mucha información de lo que me pasa, pero necesito saber qué pasa con la competencia también. Necesito saber qué hace la gente en los competidores. Yo sé todo lo que hace la gente, como decían recién, sabe todo lo que hacen ustedes cuando entran a Mercado Libre, ¿sí? Saben que un número de IP tal entró a tal sitio, a tal otro, revisó, comparó precios, terminó comprando o no, se fue, pero no sabe lo que pasa por fuera. Y nos dice, quiero hacer un estudio para poder analizar qué pasa cuando salen de mi plataforma, si compran en otro lado, si no compran, si abandonaron la compra, si solamente estaban curioseando y demás. Entonces, nos contactó. Nosotros dentro del grupo GFK tenemos a NetQuest, que es un panel online, que a su vez tiene un software que se llama Wakupa, que está instalado en muchas computadoras y teléfonos inteligentes. En el caso de este estudio que les estoy comentando, está instalado en 9.500 personas en Brasil, que rastrea todo lo que la gente hace online. Todo, ¿sí? Es decir,
hay 9.500 personas en Brasil que abrieron sus vidas a que nosotros podamos investigar todo lo que hacen, que sabemos si esta gente escucha la radio online, si lee los diarios, si esta gente mira videos triple X, que dicho sea de paso es lo que más hace la gente en el análisis que nosotros hacemos, si esta gente finalmente compra o no en Mercado Libre, o compra en Americanas, o compra en Lojas Renner, vamos a usarlo de ejemplo también, que es competencia directa de Mercado Libre en Brasil. Entonces, nosotros, dentro de este panel, lo que hicimos fue, bueno, seguir todo lo que hace la gente, que es lo que ustedes tienen aquí, ¿no? El monitoreo pasivo vía este meter de Wakupa de esta gente. Comenzamos con 400 participantes, hoy estamos en 9.500. Y a esta gente también le hicimos cuestionarios tradicionales para medir el market share. Es decir, le preguntábamos a la gente también, ¿usted compró online en el último mes, por ejemplo? Y si compró, ¿dónde compró y qué compró y cuánto lo pagó? Y también, en algunos casos, le hacíamos preguntas si tenían algún comportamiento en particular. Por ejemplo, entraron a Mercado Libre, apretaron comprar, se arrepintieron, no compraron, le preguntábamos por qué. Entraron a la competencia, hicieron lo mismo, le preguntábamos por qué y tratábamos de comparar los resultados. Hicimos toda esta medición y, como era de esperarse, recibimos una base de datos gigante y, por otro lado, encuestas. Y lo primero que dijimos es, ¿qué hacemos? Y llamamos, obviamente, a los estadísticos, a los ingenieros y además para analizar toda esa información. Y resulta que lo que nosotros esperábamos que el ingeniero, el estadístico, el programador hiciera, no nos coincidía con lo que encontrábamos, con lo que la gente nos decía. Entonces se plantearon una serie de desafíos que tuvimos que superar para poder integrar todas estas fuentes de información, y es algo que a ustedes les va a pasar cuando empiecen a trabajar más seguido con Big Data también. ¿Qué desafíos? Bueno, dos desafíos metodológicos, que vamos a hablar de enfoque y vamos a hablar de profundidad, y vamos a ver dos desafíos analíticos y estratégicos. Los desafíos metodológicos, como decía, enfoque y profundidad, y los desafíos analíticos y estratégicos, resolución de contradicciones y los nuevos KPIs que van surgiendo. Pero lo primero que nos apareció es que no podemos pensar en el mundo del Big Data como un mundo donde una investigación que hagamos en esa información tiene un principio y un fin. Nunca se termina. Nosotros vamos a repasar esa información incontable cantidad de veces y vamos a encontrar cosas nuevas todo el tiempo. Porque lo que la gente hace online no tiene limitaciones, pero también la cantidad de veces que nosotros podemos repasar esa información buscando cosas nuevas tampoco tiene limitaciones. Entonces, vamos a pasar al primer desafío metodológico, que es el tema del enfoque. Lo primero que nos pasa es que agarramos un montón de... Ustedes imagínense que lo que tenemos es un número de ID de una persona, ¿sí? Identificamos a la persona, la URL que visitó, en el momento en que la visitó y la duración que tuvo, multiplicado por 350 millones, supongamos. Y la primera pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué miramos? ¿Dónde vamos a mirar información? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros empezamos a ver es que si nosotros no hacíamos un recorte de esa información, no íbamos a encontrar absolutamente nada, íbamos a encontrar puro ruido. Tenemos que buscar un recorte de esa información. ¿Quién tiene que buscar el recorte de esa información? Es la siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que va a buscar ese recorte de la información? Bueno, ahí es donde viene el desafío para la gente de marketing también, porque hay que aprender a hacerle preguntas a esta información también. ¿Qué le voy a preguntar a toda esta información para sacarle jugo? Ese desafío es conjunto entre la empresa de investigación de mercado y la gente de marketing. ¿Qué le voy a estar preguntando? Empieza. Entonces, empezamos a hacer un recorte de la información a partir de preguntas. Lo primero que hicimos, obviamente, fue un workshop. ¿Sí? 8 horas, todos juntos, cliente y empresa de investigación de mercado, discutiendo qué es lo que vamos a mirar. Y después les voy a contar qué es lo que empezamos a mirar en cada una de estas. Pero cuando empezamos a hacer ese recorte, también nos encontramos con que teníamos ese mar de datos sin forma y ahora empezábamos a encontrar unidades más pequeñas de información. Por ejemplo, decíamos, dentro de todo ese mar de compra, dentro de todo ese mar de información, vamos a identificar dónde están las compras y vamos a partir al revés. Vamos a partir de la compra y vamos a tratar de desandar el camino para ver a dónde empezó esa persona su compra. ¿Sí? Quizás la compra la empezó en enero, cuando miró por primera vez el sofá que quería comprar.
y la terminó en junio, cuando terminó comprando en la competencia de Mercado Libre ese sofá. Miremos todo lo que hizo en ese camino. Entonces, lo que empezamos a trabajar son esas hipótesis de qué teníamos que mirar. Una de las cosas era el camino de compra. Otra de las cosas que teníamos que mirar es qué hace la gente mientras compra también, ¿no? Es decir, y ver si eso es importante. Por ejemplo, ¿es importante si la gente está escuchando Spotify mientras compra o no? Para un retailer. Bueno, desde el punto de vista de investigación de mercado no lo podemos decir, eso es lo que tiene que decir el marketing, ¿sí? ¿Es importante para ustedes? Nosotros podemos darle toda la información, pero con el cliente empezamos a trabajar estas preguntas. Y cuando empezamos a trabajar este enfoque, empezamos a ver el tema también de la profundidad. ¿Hasta dónde te interesa filtrar esa información? ¿Hasta dónde te interesa la unidad de esa información? ¿Y dónde empezamos a recortar? Porque, por ejemplo, para comprar un smartphone, la gente puede tipear hasta 4.000 palabras diferentes, 5.000 palabras diferentes. Sin embargo, nosotros lo que dijimos es recortemos estas 400 que son las más comunes y empecemos a mirar qué hizo la gente que buscó estas 400 palabras a la hora de comprar un smartphone. Localicemos esos procesos de compra y empecemos a mirar hacia atrás. Empecemos a mirar hacia atrás y encontremos dentro de esos patrones de compra cosas diferentes que hace la gente. ¿Cuántas páginas visitó la persona? ¿Cuántas veces entró a la misma página? ¿Por qué? ¿Cómo ordenó los productos? Todo eso son patrones de compra que nos permiten ir segmentando a la gente y empezamos a encontrar detrás de la información a la persona que generaba esa información. Que eso es lo importante para poder generar valor también. Porque si no, estamos hablando siempre de algoritmos que dan un cierto resultado. Y detrás de los algoritmos, detrás de la información, hay gente. Y esa gente está comprando. Y lo que nosotros tenemos que entender es por qué está comprando y por qué está siguiendo un camino determinado. Entonces, nuevamente, empezamos a encontrar qué es lo que hacía la gente, qué medios de comunicación miraba, dónde se informaba, qué cosas hacía. O, por ejemplo, si miraba un mail y entraba a comprar, si realmente había algún tipo de efectividad en eso. Si realmente la gente terminaba comprando un producto que la primera vez que lo había visto era en un mail que había venido de algún retailer online. Empezamos a mirar esta información nuevamente, la reordenamos y justamente encontramos algunas cosas que teníamos que analizar en profundidad. La primera era cómo llegó al marketplace. ¿Sí? Llegó desde Google, llegó desde un mail, llegó desde otro retailer, tipeó en la URL o tipeó en Google y después entró a Mercado Libre. Todo eso nos va generando patrones de comportamiento diferentes. ¿Sí? Piensen que no es lo mismo la persona que pone mercadolibre.com.uy y deja un espacio y escribe smartphones que la persona que pone smartphone en Google. Y después pincha en Mercado Libre. Son dos cosas completamente diferentes que tienen implicaciones muy distintas, porque en una soy el centro de la búsqueda y lo que tengo que hacer es que esa persona encuentre rápidamente el smartphone. En la otra tengo que invertir en SEM, tengo que optimizar el SEO, ¿sí? Tengo que pagarle a Google básicamente para ser el primero que aparece cuando la persona pone smartphone y eso sale plata. Entonces optimizar eso es también optimizar el presupuesto en publicidad digital, ¿no? Entonces, una es cómo llega al marketplace. Después, cuánto dura el proceso, porque yo sé cuánto dura el proceso total. ¿Sí? Yo sé que dura 3 meses la compra de un smartphone. Yo puedo pensar que desde que la persona entra por primera vez a Mercado Libre hasta que sale, van a pasar en promedio 3 meses. Y de acuerdo a diferentes comportamientos que voy encontrando, van a pasar 1, 2, 5. Por ejemplo, les doy un ejemplo, y esto es general, no es de Mercado Libre. Si la persona pone smartphone, probablemente falten por lo menos 2 meses para que lo compre. Si la persona pone, voy a dar un ejemplo, espero que nadie se ofenda, pone Huawei P8 8 GB, probablemente falte menos de una semana para que lo compre, ¿sí? Porque ya recortó, ya empezó a buscar algo más específico, empezó a comparar retailers, empezó a comparar precios. Entonces, eso son diferentes patrones de comportamiento que van generando diferentes estrategias de parte de los retailers, ¿sí? Y esas son las cosas que empezamos a ver. Después, si el proceso de compra es continuo también, o el proceso de compra está interrumpido por muchas otras cosas que pasan en el camino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sesiones en general en el mundo digital, hablamos de 30 minutos porque es el estándar de Google. ¿Sí? Google dice, en 30 minutos dura una sesión. ¿Sí? Y otros 30 minutos son otra sesión y así, y en el medio, si en el medio no hay navegación. Ahora, la sesión de compra, ¿cuánto dura?
Obviamente no son los 3 meses que puede durar la búsqueda de un smartphone, pero ¿cuánto dura una sesión de compra? Si yo la empiezo en mi trabajo a la mañana, ¿sí? Me interrumpen en el trabajo, no piensen que yo en el trabajo estoy todo el día comprando cosas, igual trabajo también, pero digamos, es un ejemplo que quizás alguno de ustedes se sienta identificado, ¿no? Entonces, alguien me interrumpe, voy a una reunión, vuelvo y sigo de donde lo dejé. ¿Cambié de sesión o no? Entonces, identificar todo ese tipo de cosas también es importante para pensar que, por ejemplo, si yo hago un share de sesiones de compra, una cosa es donde yo pongo el límite. Y si yo sé que en mi sitio, ¿sí? Por las características que tiene mi sitio, la gente entra muchas veces para comprar lo mismo, no son muchas sesiones, es una sola la de esa persona. Y eso también son cosas que empezamos a investigar con Mercado Libre. Se daban fisuras, interrupciones en el proceso de compra, interrupciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, ir al baño, que hacen que el concepto de sesión que tenemos de mirar solamente los números no alcance. Entonces empezamos a analizar esa información. Y un dato, si yo le pregunto a una persona qué páginas visitó a la hora de comprar un smartphone, probablemente me diga 2 o 3. Y si yo miro cuántas páginas visitó a la hora de comprar un smartphone, probablemente haya visto 50, 60, 70 y lo haya hecho durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces empezamos a analizar qué es lo que pasa con esto. ¿Sí? Y cuando empezamos a analizar entonces esta resolución metodológica, lo que nos dimos cuenta es que nosotros partimos del Big Data, pero lo que tenemos que hacer es buscar una unidad mínima de información que nos va a dar todos estos insights de lo que estábamos hablando recién, de la gente, es decir, recortamos la información y después, cuando tenemos una hipótesis, volvemos para verificarla. Es decir, nosotros empezamos a analizar a 9.500 personas y todo lo que hicieron durante un año, y decimos, bueno, vamos a achicar esto, vamos a buscar solamente una categoría, vamos a buscar a las personas que vieron esa categoría. Cuando llegamos a esas personas que vieron esa categoría, empezamos a achicarlo aún más. Y empezamos a ver a personas que hayan visto esa categoría en más de un retailer, por ejemplo, que hayan tenido comparación. Y después empezamos a achicarlo aún más, y después inclusive lo que llegamos a decir es, ahora hagamos una selección random de 20 personas y veamos todo lo que hacen esas personas. ¿Sí? Una unidad que es más manejable, son 20 personas. Cada persona analizamos, por ejemplo, 80.000 de sus URLs para analizar qué es lo que estaban haciendo mientras compraban, y a partir de ahí generamos patrones y después volvemos a los 9.500 casos, a los 300 millones de líneas o de líneas de información y verificamos esa hipótesis. Ahí sí aplicamos el algoritmo y verificamos si esa hipótesis es correcta. Lo que estamos diciendo es que cuando se trata de Big Data, hay una contribución posible de un acercamiento cualitativo y de juntar, hoy antes del almuerzo habían hablado de juntar diferentes formas, diferentes conocimientos, y yo no puedo estar más de acuerdo, porque es juntar al estadístico con el etnógrafo es lo que nos da estas cosas. ¿Sí? El etnógrafo que mira lo que la gente hace, que está acostumbrado a analizar el comportamiento de la gente, que saca conclusiones a partir de lo que la gente hace, con el estadístico que aplica los algoritmos, con el estadístico que crea esos patrones hacia la totalidad de la información. Entonces, lo que decimos es, no piensen en el Big Data solo en la dureza de los grandes números, ¿sí? De eso ya se ha hablado muchísimo. Lo que nosotros queremos hablar hoy es pensar el Big Data también desde las personas que están ahí atrás, que nosotros tenemos que analizar, y pensar el Big Data desde las hipótesis que nosotros tenemos y desde un punto de vista cualitativo. Y después sí testear todas esas hipótesis en la gran cantidad de información, ver si realmente lo que estamos analizando es un caso que genera un patrón en todo el universo que estamos analizando o no. Lo que estamos fusionando es entonces este estadístico con este etnógrafo. Les doy un ejemplo aparte de lo de Mercado Libre. Una empresa de telecomunicaciones nos dice que quiere hacer un estudio para analizar por qué la gente se le da de baja. Y cuando hacemos el estudio, lo que sale es que el 80% de la gente, 80%, un número incontrastable, un estudio con una buena muestra, dice que es por la baja calidad de las llamadas y la baja calidad de Internet que le estaban proveyendo. Es decir, se le corta Internet, se le cortan las llamadas. ¿Sí? A los que vivimos en Argentina es una realidad constante. Entonces se dan de baja por eso. Nos sientan a la empresa de investigación de mercado con el señor de estadística de esa compañía que analiza todos los datos y dice que la única correlación que encuentra entre darse de baja y algún dato que tenga es que se acabe la promoción. Cuando se le acaba la promoción, la gente se da de baja. Y nosotros decimos, no, mira, la gente nos dice que se da de baja cuando siente que la calidad de las llamadas no es buena.
Y ahí ¿qué hacemos, ¿no? Cuando tenemos dos datos que son contrarios? Lo que la gente nos dice es diferente de lo que la gente hace. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos pensar que alguna de las dos no sirve, podemos pensar que el estadístico no hacía bien su trabajo, el estadístico va a pensar que nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, que la gente nos contesta cualquier cosa. Pero la verdad es que hay que dar un paso más allá, y de eso voy a hablar en un ratito, pero es fusionar lo que hacen estas dos personas. Nunca rechazar una fuente de información. Nosotros podemos trabajar con ambas fuentes y encontrar una resolución. En el caso de este ejemplo que les estaba dando, nosotros volvimos a hacer otro estudio más. Y entendiendo que teníamos estas dos fuentes contrapuestas, le preguntábamos a la gente qué es lo que pasaba, y la gente nos dice la respuesta obvia. La calidad de la llamada es pésima, por eso me doy de baja, pero no me voy a ir antes que termine la promoción. ¿Sí? Cuando termine la promoción me voy. Y si me renuevan la promoción, probablemente me quede, porque yo acepto esta mala calidad de la llamada mientras esté precio en promoción. Cuando el precio no está más en promoción, no acepto más la calidad de la llamada. Digo, es una resolución que puede parecer obvia una vez que uno la dice, ¿no? Pero que nos llevó un tiempo de contrastar todas estas fuentes de información. Entonces lo que decimos es, lo que la gente dice y lo que la gente hace va a ser diferente, pero un análisis de este tipo cualitativo nos va a generar muchísimas hipótesis y muchísimos insights sobre lo que la gente hace, sobre todo en la compra online. ¿Sí? De lo que hablamos entonces es de que tenemos que encontrar respuestas sin formularnos preguntas cuando analizamos Big Data. ¿Sí? La mayor parte del tiempo, las preguntas que nosotros tenemos, cuando empezamos a analizar esta gran cantidad de información, nos vamos a encontrar con que estamos dando respuestas a cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado que íbamos a preguntar en un momento. ¿Sí? Y eso es lo más rico y lo más interesante de analizar Big Data, que lo que vamos a encontrar ahí adentro probablemente nos sorprenda, que lo que vamos a encontrar ahí adentro no es la respuesta que estábamos esperando a la información que nosotros estábamos acostumbrados a tener. ¿Sí? Pero por ende también, en el momento de investigar eso, tenemos que hacerlo sin partir con 4 preguntas que tenemos que responder y nada más. Si nosotros partimos con 4 hipótesis que queremos responder y nada más sobre esa información, lo que nosotros vamos a obtener es muy pobre. Ahora, si nosotros dejamos abierto ese análisis de información y decimos, bueno, analicemos patrones de compra, por ejemplo, pero estemos abiertos a lo que pasa alrededor, ¿sí? Si nosotros estamos abiertos a lo que pasa alrededor, vamos a encontrar muchísima más información, muchísimo más rica y muchísimo más insight que después podemos transformar en algo accionable, ¿sí? Entonces, esto, más que a un cuestionario de 15 preguntas que le quiero hacer a la información, se parece más a la observación etnográfica nuevamente, ¿sí? A eso de sentarse entre la gente y ver lo que la gente hace para tratar de encontrar patrones. Bueno, en este caso es mirar lo que la gente hace para encontrar esos patrones. Y lo que le decía es, ¿a qué darle prioridad cuando las cosas no coinciden? Cuando tengo fuentes de información que son diferentes. ¿A qué le tengo que dar prioridad? Y nuestra respuesta es a ninguna de las dos cosas, a ninguna de las dos fuentes de información. Tengo que poder unificar esa fuente de información e encontrar las explicaciones de por qué una fuente de Big Data versus otra fuente de Big Data me dicen cosas diferentes, o una fuente de Big Data versus otra información que tengo me dicen cosas diferentes. Les pongo otro ejemplo. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted qué compró online en el último mes? La gente nos declara la mitad de sus compras. Nosotros no somos la Administración Federal de Ingresos Públicos, no los vamos a perseguir por sus impuestos. No tienen ninguna razón para no contestarnos lo que compraron realmente. ¿Por qué la gente nos contesta la mitad de lo que estaba haciendo y por la mitad del ticket? ¿Ya me quedan 10 minutos? Opa, bueno. Les dejo la respuesta, se las dejo picando para otro momento. No, mentira. La gente nos contesta la mitad. Cuando empezamos a analizar qué es lo que no nos decía que compraba, por ejemplo, me acuerdo que empecé por un chico que vivía en San Pablo, que hizo, no sé, 20 compras online y declaró que había hecho 2, un televisor y un sofá. Las otras 18 eran shampoo. Nunca nos contó que compraba shampoo online. No nos lo contó porque no lo tenía como algo, cuando él probablemente, no hablé con el chico, ¿no? Pero probablemente la hipótesis que generamos es que probablemente la compra de shampoo no fuera algo relevante para él como para acordarse 2 meses después cuando le hicimos la encuesta que había comprado, y era una compra constante que hacía, ¿sí? Y la hacía en Mercado Libre justamente, así que es una de las cosas que teníamos que analizar. Entonces, cuando nosotros confrontamos esas fuentes de información, ahí encontramos respuestas y generamos hipótesis que podemos ir a volver a testear con la gente para poder entender por qué hay 2 fuentes que son contradictorias. Entonces, decimos, del dicho al hecho hay un gran trecho, pero, otro dicho más, pero
en la resolución de esa contradicción hay una fuente potencial de insight. No descartemos las fuentes contradictorias. En esa resolución de la contradicción vamos a encontrar respuestas a cosas que ni siquiera nos habíamos preguntado. Otro de los puntos que vamos a tocar hoy es el de nuevos KPIs. Y lo que quiero decir acá, brevemente, es que tenemos nuevos touchpoints con el usuario, tenemos nuevas oportunidades. Y lo que tenemos es nuevos Key Performance Indicators. Nosotros vamos generándolos todo el tiempo. Ahora, nunca cuando analicemos compra online y cuando analicemos Big Data, vamos a encontrar un KPI que nos satisfaga y que sea el final. Vamos a encontrar un KPI, lo vamos a empezar a rastrear y después de un tiempo vamos a decir, ¿y qué pasa después de esto? ¿Y qué pasa después de esto? ¿Y qué pasa después de esto? ¿Sí? Es decir, los KPIs los vamos a volver a analizar dentro de Big Data y vamos a salir de Big Data con nuevos KPIs que queremos volver a analizar. Y esto, les muestro rápidamente, esa especie de moño que ven ahí, eso es un journey de compra online de 750 personas en México que iban a comprar smartphones. No tienen los nombres de las páginas, pero cada globito, cada circulito, cada nodo, en términos técnicos, es un sitio que visitó la gente. Fíjense cómo cuando decimos los caminos de compra no son lineales, los caminos de compra no siguen un patrón, eso es un camino de compra de toda esta gente. Entonces, una vez que tenemos el camino de compra, lo primero que nos pregunta, en este caso Mercado Libre, es, bueno, ¿qué hago? ¿No? A ver, sé que ocupo un lugar importante en este camino de compra y demás, pero ¿qué hago con esto? Acá las aristas implican tráfico y obviamente el centro del nodo siempre es el buscador más importante que es Google. Entonces, entendemos el tráfico de y a. Pero ¿qué empezamos a hacer después de esto? Y empezamos a preguntarnos dónde empieza ese journey. Entonces empezamos a analizar si la gente hace esto de poner mercadolibre.com o cualquier otro retailer.com o no. Estos son números ficticios igual, ya ahí no les puedo proveer de la información real. Pero, por ejemplo, 9% de los journeys comienzan en un sitio y 70% de los journeys comienzan en un buscador. Si esto pasa en una categoría, SEM es mucho más importante que lo que uno puede pensar porque todo el mundo empieza por ese lugar. Ahora, esta primera visita en el journey, o sea, PBJ le vamos a decir, esta primera visita del journey, ¿es importante o es importante la segunda? Es decir, ser el primero después de Google. A que nosotros le pusimos PDG, primero después de Google. Entonces, ¿es importante o no es importante ser el primero después de Google? La verdad es que ese dato solo no nos dice nada. Cuando empezamos a analizar el primer KPI, quiero ser el primero en la visita del journey. Perfecto. ¿Sirve o no sirve ser el primero? ¿Sirve o no sirve ser el primero después de Google? Lo que nos sirvió analizar después es la relación entre eso, ser el primero, ya sea antes o después de Google, y la última visita en el journey, que es la compra. ¿Qué relación hay? Si cada vez que la persona entra y me visita primero después de Google, tengo una proporción de compra mucho más grande, es decir, tengo un share mucho más grande de compra que cuando no soy el primero, obviamente tengo que invertir en semen en esa categoría. Pero si eso no pasa, no tengo que invertir en semen en esa categoría. ¿Sí? Si no importa. Por ejemplo, si yo me voy a comprar un auto, probablemente el primer auto al que yo entre en el momento que diga que me quiero comprar un auto, por cómo soy yo, no sé si les pasa a ustedes, sea Mercedes-Benz, pero no me voy a comprar un Mercedes-Benz. ¿Sí? En cambio, cuando voy a comprar un producto, digamos, de mucho menor ticket, probablemente el primer sitio en el que entre tenga intención de comprar en ese sitio porque quiero resolver esa compra más rápido. Entonces, depende de los distintos patrones de cada una de las categorías, cobra más o menos importancia ser el primero después de Google, la primera visita en el journey. Lo que estamos viendo entonces es cuál es el rol del investigador o de la persona que va analizando esa información con todos estos KPIs y demás. Y hoy se hablaba de curador también en otro contexto, pero el investigador más que un estadístico, el investigador o la persona que trabaja con Big Data, más que un estadístico puro, más que un etnógrafo puro, lo que estamos hablando es una persona que trabaja con la información, que es una especie de curador de la información, que toma la información y empieza a investigar y da muchas miradas, muchas lecturas a esa información para encontrar estos insights, que hace muchas preguntas, pero que sobre todo analiza esos patrones que generan nuevas preguntas, que generan nuevas hipótesis, que generan nuevas cosas que buscar. Y ese es el rol que nosotros creemos que tiene que tener un investigador en este nuevo mundo de Big Data. Esta imagen de un investigador de Big Data como un ingeniero o como un estadístico, que tenemos todos, de hecho, cuando
yo empecé a trabajar en Big Data, vengo del lado de Shopper Research, trabajamos comportamiento desde el punto de vista de las observaciones, del behavioral, de sensores en un supermercado, y cuando hicimos un estudio en el que 300.000 personas pasaron por el supermercado y teníamos analizado todos los movimientos de las personas del supermercado, empezamos a tener que estudiar Big Data desde el punto de vista estadístico también, estudiar los algoritmos, estudiar ese tipo de cosas. Pero con eso solo no alcanza. Hace falta otro rol más. El rol de la persona que genera las hipótesis, que busca los insights, que encuentra explicaciones a esa información. Y ese es un rol que queremos destacar porque no se habla mucho de ese rol, se habla mucho más del otro. Como conclusiones, creo que ya me pasé, pero es muy importante el feedback iterativo con el cliente, sea un cliente externo o interno cuando trabajamos con Big Data, con la persona que va a usar la información para encontrar esas respuestas. Es muy importante ir y volver con esa información y no pensar que en algún momento se acaba y tengo un reporte. Tengo un reporte que dice todo lo que hay que saber sobre ese grupo de información. No, tengo que seguir investigando, tengo que seguir traqueando la información, tengo que seguir haciéndole preguntas. Eso no se acaba. Y en segundo lugar, también tenemos que repensar las gramáticas de presentación desde nuestro lado, desde su lado. La gente con la que interactuamos a partir de este tipo de información es completamente diferente con la gente que interactuamos habitualmente, por ejemplo, en investigación de mercado y marketing, ¿sí? Cuando nos vamos a hablar justamente con el estadístico, cuando nos vamos a hablar con el etnógrafo, cuando nos vamos a hablar con el gerente de ventas online, cuando hablamos con, dentro, por ejemplo, de Mercado Libre, con la persona que se encarga de que en el buscador de Mercado Libre aparezca primero lo que tiene que aparecer, esas personas hablan un lenguaje completamente diferente. Y pensar que nosotros vamos a hacer un PPT de 2 horas, esto lo digo presentando un PPT de 40 minutos, pero pensar que nosotros vamos a hacer un PPT de 2 horas y que esa persona va a estar sentada y nos va a escuchar durante las 2 horas, es, digamos, una utopía. Tenemos que pensar en cómo vamos a presentar esa información de maneras nuevas que esta gente pueda seguir y colaborar en esa información, sea desde apps web, sea desde diferentes tipos de software de presentaciones, sea desde presentar videos, sea desde generar casos, sea desde llevar gente que haya hecho ese patrón que nosotros encontramos y que nos explique por qué lo hizo. Esas son las formas que vamos a seguir generando insights y que vamos a seguir generando hipótesis y que vamos a seguir generando riqueza de la información. Dicho esto, y sé que me pasé un poquito en el tiempo, le digo muchas gracias. Te invito a tomar asiento. Gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Dale. Bien. Una que manda Viviana dice, mi pregunta es, dentro de un departamento de marketing pequeño, Sí. si no se contrata una agencia de estudio de mercados, ¿qué herramientas sirven para analizar esos datos y cuánto tiempo debería dedicar a esta tarea? Es difícil. Imagino que hay muchos de esos casos, ¿no? De repente Sí, hay empresas muchos más de esos pequeñas. casos de que no contratan empresas de investigación de mercado. En principio, desde mi punto de vista, lleva mucho tiempo la parte estadística, digamos, del análisis de Big Data. Lleva muchísimo tiempo. Y la parte de programación, de software, de conocer, bueno, ahora van a hablar de inteligencia artificial. Esa parte sí hay que delegarla probablemente a un estadístico, porque aprender todo eso es difícil. O capaz que dedicarle todo ese tiempo, descuidas otra cosa, terminas perdiendo plata. Exactamente. Entonces, pero sí la parte de generación de hipótesis, la parte de generación de nuevas ideas sobre eso, creo que hay que dedicarle un tiempo y sobre todo el camino es empezar a mirar unidades más pequeñas, no mirarlo todo y pedirle justamente al experto en estadística, programación y demás que lo mire en el total de la información y lo devuelva. Y hacer este camino de ida y vuelta es muy importante. Siempre de ida y vuelta con el estadístico también, de volver a pedirle, volver a repreguntarle y demás, es importante. Y si no, bueno, hay que estudiar unos 5 o 6 años de estadística y te salen las cosas también. Nada más y nada menos de 5 o 6. Y más o menos. Otra pregunta dice, ¿cómo se manejan los intercambios de Big Data? ¿Se venden, trueque, es ilegal comercializar los mismos? Nosotros trabajamos con un panel que le avisa a la gente que va a ser seguida, ¿sí? Entonces, nosotros no comercializamos raw data, no comercializamos los datos. Hay un mito, ¿no? Como atrás de todo esto. No es tan mito. Hay empresas que sí comercializan esa información y existe esa posibilidad de esa conversación de información. En general, no es Facebook, no es Google, digamos, no son las empresas grandes las que hacen eso porque ¿para qué si ya ganan
muchísimo dinero, se van a arriesgar a eso. No somos nosotros tampoco, pero sí hay empresas que comercializan eso. Es ilegal obtener información de la gente sin que la gente sepa que se está obteniendo información. Ahora, cuando ustedes ponen acepto, cuando se bajaron la publicación y ponen acepto una aplicación que quería acceder a su cámara, acceder a sus sitios web, acceder a esto, acceder a lo otro, están accediendo a que esa compañía pueda acceder a esa información y comercializarla. ¿Sí? Eso está claro. Y como decían antes, a veces hay que relajarse un poquito y decir, bueno, tampoco es que tengo los códigos secretos de la NASA en el teléfono. Si acceden a esta información y yo accedo a una aplicación a partir de eso y es gratis la aplicación, está bien. ¿Sí? Es el trueque que yo quiera hacer de esa información lo que importa. Pero sí, siempre que trabajemos en empresas y trabajemos con información, la información que tenemos que usar es legal, porque las consecuencias de utilizar información ilegal son tremendas. Entonces, por ejemplo, sí. ¿qué puede pasar? Depende de la legislación de cada país, no conozco la legislación de Uruguay, pero utilizar fuentes de información sin el consentimiento de la persona, en general es ilegal y las personas pueden actuar contra las empresas que lo hicieron, con la empresa que lo vendió, pero también con la empresa que lo utilizó. Y en general, las empresas que utilizan la información son solidariamente responsables. Digo, depende de la legislación, pero son solidariamente responsables sobre... No importa si vos sabías o no que era legal, digamos, si no verificaste, sos solidariamente responsable. Y es mucho más fácil actuar contra Coca-Cola por haber utilizado eso que contra un desarrollador de una aplicación que no te preguntó si quería que venda la información. Entonces siempre el contra el que se va a ir es contra el más grande, ¿no? El pez más grande es el que se va a buscar. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Guillermo, muchas gracias. Un aplauso para él. Y convocamos al licenciado Alén Misraji, presidente de CIESMU, para la entrega del presente que tenemos para ti, Guillermo. Gracias por haber estado en este Marketing Day 2017.